Los orígenes de muchos apellidos europeos están entrelazados en un complejo tapiz de factores sociales, religiosos y económicos que a menudo reflejan capítulos oscuros de la historia, capítulos marcados por dificultades, explotación y el sufrimiento silencioso de los más vulnerables. Entre estos, la práctica de abandonar a los bebés y los sistemas clandestinos que surgieron para gestionar tales tragedias revelan una narrativa oculta detrás de los nombres transmitidos de generación en generación. Lejos de ser meros identificadores, estos apellidos llevan el peso de historias de pérdida humana, fallos institucionales y las cicatrices duraderas que quedaron en las familias atrapadas en la red del abandono social. En la Europa medieval y de principios de la moderna, la vida de un bebé abandonado era a menudo una de desesperación e invisibilidad. La pobreza, la vergüenza y el estigma social impulsaban a muchas madres, a veces jóvenes, en ocasiones desamparadas, a entregar a sus hijos a la misericordia de instituciones sin rostro. Estos sistemas de acogida, inicialmente concebidos como actos de caridad o deberes religiosos, evolucionaron gradualmente en redes estructuradas que buscaban gestionar la afluencia de bebés abandonados. Sin embargo, bajo la apariencia de beneficencia, se ocultaba una realidad más oscura: la explotación de mujeres vulnerables y la mercantilización de la vida humana. Las madres, impulsadas por la desesperación o la coerción, a veces abandonaban a sus hijos bajo amenaza o mediante engaños, sin comprender o incapaces de entender las consecuencias a largo plazo. Y un aspecto significativo, pero a menudo pasado por alto de esta historia, implica el uso de dispositivos físicos, sobre todo las ruedas instaladas fuera de iglesias y hospitales. Estas ruedas de acogida o ruedas de clausura servían como puntos de entrada clandestinos donde las madres podían depositar a sus bebés de forma anónima. El mecanismo de la rueda permitía colocar al niño dentro de un contenedor que luego podía girarse o cerrarse, ocultando la identidad de la madre que entregaba al bebé. Este sistema buscaba proteger a la madre de la vergüenza y el ostracismo social, y preservar su anonimato en una sociedad que a menudo juzgaba con dureza la sexualidad femenina y las decisiones reproductivas. Sin embargo, ni la existencia misma de estas ruedas también pone de manifiesto una trágica ambivalencia institucional. Aunque proporcionaban un medio para que las mujeres abandonaran a sus hijos discretamente, también borraban eficazmente sus identidades, dejando a los bebés en manos de extraños, a menudo en orfanatos o instituciones religiosas que priorizaban la supervivencia sobre los derechos individuales. Las ruedas de acogida y las instituciones que las respaldaban se convirtieron en símbolos de un fallo mayor. Uno donde la sociedad, las autoridades religiosas y los gobiernos locales priorizaron el orden y la moral pública por encima de la dignidad humana tanto de las madres como de los niños. Estas prácticas, aunque bien intencionadas en su intento de abordar problemas sociales, a menudo resultaron en que los niños fueran criados en ambientes llenos de negligencia, explotación o abuso. Muchos bebés crecieron sin conocer sus orígenes, sus historias familiares ocultas tras capas de secreto institucional. La anonimidad del proceso de entrega significaba que sus apellidos, a veces asignados por las instituciones, se convertían en los únicos identificadores que, por débiles que fueran, los vinculaban a sus familias biológicas. Este legado silencioso está presente en los apellidos que aún resuenan en toda Europa hoy en día. Muchos apellidos derivados de estas prácticas de acogida sirven como sutiles recordatorios de vidas envueltas en secreto y tragedia. Por ejemplo, apellidos originados en nombres de lugares asociados con hospitales de acogida, o en términos que hacen referencia al abandono y el ocultamiento, o suelen portar una historia no dicha de pérdida. Algunos nombres pueden derivar de términos latinos o regionales usados en documentos de registro o archivos institucionales, insinuando discretamente sus orígenes en la práctica de la entrega y la crianza institucional. Otros podrían estar vinculados a las instituciones religiosas que gestionaron muchos de estos hogares de acogida con apellidos que reflejan los nombres de iglesias, hospitales o regiones donde se dejaba a los niños. El impacto duradero de estos apellidos subraya un legado de fallo social, una incapacidad o falta de voluntad para proteger a los más vulnerables y reconocer su dignidad inherente. También revela la explotación de madres, a menudo empobrecidas o marginadas, que fueron forzadas a tomar la difícil decisión del abandono bajo presiones sociales e institucionales.
Y el silencio que rodea estas historias es profundo. Las familias a menudo desconocen los orígenes de sus apellidos y las historias de los niños abandonados rara vez se cuentan abiertamente. Sin embargo, mediante la investigación genealógica y el análisis histórico, en ocasiones se pueden descubrir rastros de estos orígenes trágicos, revelando una narrativa de resistencia en medio de la desesperación. La historia de estos apellidos también pone de manifiesto los temas más amplios de marginación social y abandono sistemático de las poblaciones vulnerables. Las instituciones religiosas y cívicas, que ejercían una influencia significativa en la vida de las personas comunes, a menudo priorizaban el orden, la moral y la apariencia de virtud por encima del bienestar de los niños y sus madres. La práctica de usar ruedas de acogida ejemplifica una tendencia social a ocultar verdades incómodas en lugar de enfrentarlas abiertamente. La anonimidad que otorgaban estos sistemas, aunque parecería protectora, protegía a las instituciones de la responsabilidad, permitiendo que un ciclo de negligencia persistiera a lo largo de las generaciones. Además, el legado de estas prácticas trasciende a las familias individuales y forma parte de la conciencia cultural de Europa. Los nombres que surgieron de estas circunstancias actúan como memoriales silenciosos a vidas interrumpidas antes de que pudieran comenzar plenamente. Nos desafían a reconsiderar las narrativas que aceptamos sobre la familia, la identidad y la responsabilidad social. Nos recuerdan que tras cada apellido hay una historia humana, a veces de sufrimiento, otras de resiliencia, pero siempre digna de reconocimiento y comprensión. En tiempos contemporáneos, a medida que genealogistas e historiadores profundizan en archivos y historias orales, los orígenes ocultos de estos apellidos salen a la luz, ofreciendo una apreciación más matizada de las historias familiares. Estas revelaciones pueden fomentar un sentido de conexión y empatía, reconociendo los costos humanos incrustados en el tejido de la sociedad. También sirven como un llamado a reflexionar sobre las responsabilidades sociales e institucionales en curso para garantizar que los errores del pasado no se repitan y que a los vulnerables se les otorgue dignidad y apoyo. Al final, el legado silencioso que llevan muchos apellidos europeos es un testimonio de la capacidad de la humanidad tanto para la negligencia como para la resistencia. Es un recordatorio de que la historia está llena de historias que exigen reconocimiento, una aceptación de que detrás de cada nombre hay una vida humana, con una historia que vale la pena contar, honrar y aprender. Reconocer los orígenes de estos nombres, impregnados en las prácticas trágicas de abandono y fallos institucionales, nos permite abordar el pasado con empatía y humildad, fomentando una comprensión más profunda del impacto duradero de las decisiones sociales en las vidas individuales.